Bienvenidos a Teología para el Alma, un espacio para pensar, sentir y reencontrarnos con lo más profundo de nuestra fe. Aquí exploramos la palabra de Dios no solo con la mente, sino con el corazón, buscando comprender no solo lo que dice, sino lo que transforma, porque la verdadera teología no es solo conocimiento, es vida para el alma. Hola, bienvenidos a un video más de Teología para el Alma. Continuamos estudiando el desarrollo del canon del Nuevo Testamento y vamos a profundizar un poco más directo en el tema del desarrollo de este canon y cómo fue que finalmente la Iglesia reconoció oficialmente cuáles eran los libros que históricamente habían pertenecido ya a la Sagrada Escritura y que formaban parte ya de lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Vamos a hacer una breve recapitulación de los hechos que hemos narrado en los anteriores videos para que queden un poco claros. Lo primero que quiero mencionar, sin embargo, antes de arrancar, es que me preguntaba alguien en otra de las redes sociales, ¿cómo sabemos, dónde dice la Biblia que el proceso de desarrollo del Nuevo Testamento fue así como lo hemos narrado? Bueno, permítanme decirles que no toda la información que obtenemos acerca del desarrollo del Nuevo Testamento lo obtenemos de la Biblia, porque es más que obvio que la Biblia no trata de justificar su existencia. Es decir, el Nuevo Testamento como tal, específicamente el que estamos hablando actualmente, no tiene la intención de justificar ni nos cuenta cómo fue que se desarrolló el Nuevo Testamento. Él nos cuenta, nos narra cómo se desarrolló el ministerio de Jesús, cuándo comenzó, quiénes fueron sus discípulos, estos discípulos, cómo fue que ellos comenzaron a enseñar y a transmitir el mensaje una vez que Cristo había ascendido al cielo. Pero no se molesta por decirnos cuándo fue que comenzó a redactarse el Nuevo Testamento. Esto, para poder tener esta información, tenemos que hacer un cruce, una comparación entre lo que nos narra la misma Biblia, es decir, aquellos aspectos que están intrínsecos, que son inherentes al relato mismo de la Biblia. Lo comparamos también con los que tenemos como fuentes extrabíblicas, que en este caso son los padres de la iglesia, historiadores seculares, y también con los elementos de la arqueología, aquellos manuscritos que han sido recuperados, que han sido datados a través del sistema de carbono 14 y que nos dicen una fecha aproximada de cuándo fueron escritos esos manuscritos, y eso ya nos genera la idea de cuándo comenzaron a circular lo que nosotros conocemos como los escritos del Nuevo Testamento. Menciono esto para que quede claro, porque vamos a hacer un breve análisis de cómo fue ese desarrollo. Vamos a hacer una línea de tiempo donde vamos a hablar de cómo se desarrolló ese Nuevo Testamento en su inicio. Y ese Nuevo Testamento, pues obviamente comienza con el documento Q, que en algún otro video hablaremos de ese documento Q, porque los especialistas creen que existió esa fuente documental que fue la base sobre la cual estructuraron el Nuevo Testamento los escritores. Entonces, lo primero que circula es el documento Q, que el documento Q viene siendo un documento donde solamente están los dichos, las palabras, algunas parábolas de Jesús, y eso sirve como fuente, como elemento para la iglesia para conservar las palabras de Cristo. Eso ocurrió aproximadamente en el año 40 después de Cristo. Hacia el año 50 después de Cristo, estamos dando fechas aproximadas, no exactas, porque no podemos tener fechas exactas de estos detalles. Pero en el año 50, por ejemplo, aproximadamente, el apóstol Pablo comienza su ministerio epistolar, comienza a escribirle a las iglesias que había edificado, las iglesias que había plantado, para comentar con ellos algunos problemas teológicos que estaban atravesando, de orden administrativo, de orden moral. Entonces comienza el Nuevo Testamento a través de las epístolas del apóstol Pablo, el Nuevo Testamento que nosotros conocemos. Allá por el año 60, más o menos, aparece lo que es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio como tal y sirve de modelo, de base, para que tanto Mateo como Lucas puedan estructurar también ellos su evangelio. Así que allá por el año 70 después de Cristo comienza a aparecer el evangelio de Mateo, empieza a aparecer el evangelio de Lucas y las epístolas universales. Ya por el año 90 aproximadamente, finalmente aparece el Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis. Primero el Apocalipsis y después el Evangelio de Juan, que se cree que fue el último libro que fue escrito por los apóstoles. Ahí tenemos nosotros la estructura de nuestro Nuevo Testamento. Pero ¿cómo podemos comprobar? ¿Cómo podemos saber nosotros que realmente ya en el primer siglo de la era cristiana estos documentos ya estaban circulando? Como mencioné al principio, para esto tenemos que recurrir a los testimonios de los padres de la iglesia, las personas que vivieron cerca del tiempo en que
que los evangelios fueron escritos, cerca del tiempo en que los escritos del Nuevo Testamento fueron elaborados, y que ellos ya en una fecha muy temprana nos comienzan a dar testimonio de la existencia de estos documentos y que ya estaban circulando en tiempos de ellos. El primero que vamos a ver es Ireneo de León. Ireneo de León, León traducido, ¿verdad?, al castellano, en términos de aquella época era Ireneo de León, fue un padre de la iglesia que hacia el año 180 después de Cristo nos elaboró una lista de los libros que para esa época ya se consideraban sagrados dentro del seno de la iglesia. Dentro de esta lista están los 4 evangelios, por supuesto que ellos iban a destacar los 4 evangelios, pero también en esa lista aparece lo que es Hechos de los Apóstoles, algunas epístolas de Pablo, nos aparece también en esta lista la primera epístola de Pedro, primera y segunda de Juan y el libro de el Apocalipsis. Ya aparecen en esta lista que Ireneo hacia el año 180 ya había elaborado a través de sus escritos. Y no es que Ireneo nos presentara directamente una lista, sino que en los escritos apostólicos o los escritos, las cartas y los libros que él redactó, él citaba ya la existencia de estos libros que ya eran bastante conocidos y significa que estaban bastante distribuidos. Y al citarlo él, obviamente no solamente los estaba reconociendo él como escritos de autoridad, sino que además las personas que recibían las cartas, los documentos, los libros que Ireneo escribía, también tenían que considerarlos como escritos con autoridad. De lo contrario, los argumentos de Ireneo que se basaban en estos escritos habían sido rechazados. Por lo tanto, ya en la época tan temprana del año 180, los escritos del Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy ya estaban ampliamente aceptados por la iglesia cristiana. Otro caso curioso es el de Ludovico Antonio Muratori. Este hombre, que era un erudito que vivió entre el año 1672 y 1750, un académico estudioso, un monje académico estudioso que se dedicó profundamente a inquirir en los escritos sagrados y a recolectar antiguos manuscritos, encontró lo que se conoce hoy como el Canon Muratori, que es un escrito antiguo que se ha fechado en el siglo IV, pero se cree que era una copia de un escrito antiguo, es decir, este era un escrito datado en el siglo IV, pero que era una copia de un escrito de aproximadamente el año 170, 175 después de Cristo. En este canon o en este escrito ya había una lista de los que eran considerados los libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que era una copia de un escrito del año 175, es decir, que para el año 175 estos libros ya eran bastante conocidos, y como libros canónicos, este Canon Muratori cita los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, la epístola de Judas, las 2 epístolas de Juan y el Apocalipsis. Como vemos aquí, hay algunas cartas que quedaron fuera, entre ellas Santiago, entre ellas Hebreos, no estaban dentro de este canon, pero significa que el resto de las cartas que forman parte o de los elementos que forman parte de nuestro Nuevo Testamento actualmente ya eran ampliamente conocidos allá por el año 175 después de Cristo, en una fecha tan temprana como esa. Otra persona muy importante que nos va a ayudar a establecer lo que era el canon y por qué el canon ya era apreciado, ya era valorado, porque aquí quiero hacer un paréntesis de algo que he mencionado en otros videos. Se ha hablado mucho, sobre todo desde que apareció la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, de que fue a partir del Concilio de Nicea en el año 325 que los libros del Nuevo Testamento fueron consagrados, mientras que se rechazaron otros evangelios que supuestamente eran igual de válidos o incluso más válidos que estos que tenemos actualmente en nuestro Nuevo Testamento, y que fue hecho esto de sacar aquellos libros porque simplemente no le convenía al mensaje que portaba la iglesia cristiana que estaba siendo reconocida por Constantino, y porque el mismo Constantino necesitaba que la iglesia establecida y reconocida por su gobierno se estableciera. Sin embargo, esto es totalmente falso. No hubo una discusión sobre el canon del Nuevo Testamento en el Concilio de Nicea en el año 325. No hay ningún registro
registro de que hubiera algún tipo de discusión acerca de los libros que eran canónicos o reconocidos por la iglesia. En el año 325 lo que hubo fue una discusión acerca de la teoría arriana o la herejía arriana, que decía que Cristo había sido un ser creado. En cambio, la iglesia cristiana tradicional apostólica sostenía de que Cristo no era un ser creado. Esa fue la discusión cristológica, y en otro tema, en otro video, vamos a estudiar un poco lo que fue el Concilio de Nicea, lo que es verdad y lo que es falso acerca del Concilio de Nicea. Pero lo cierto es que no hubo ninguna discusión acerca de escritos sagrados en el Concilio de Nicea, por lo que cualquier argumento basado en que en ese año o en ese concilio se rechazaron evangelios válidos es totalmente falsa, carece de todo criterio académico, está sin ningún fundamento, no está fundamentada. Vamos entonces a mencionar a un teólogo que ha sido muy importante para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento, y no solamente para el establecimiento del canon. Es uno de los teólogos más reconocidos de la historia y más influyentes a lo largo de la historia. Se dice que es el teólogo que mejor entendió la teología paulina, la persona que mejor interpretó los escritos del apóstol Pablo, y es considerado hasta el día de hoy uno de los más grandes teólogos de la historia. Estamos hablando de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue un teólogo católico que vivió entre el año 354 al año 430 después de Cristo. Él fue sumamente influyente, es reconocidísimo por dos de sus libros. Uno es La ciudad de Dios y el otro es Confesiones. Uno es de mucha interioridad, de mucha psicología, de profundidad espiritual, como lo es Confesiones. Si usted no lo ha leído, léalo, es una lectura sumamente recomendable. Y la otra es Ciudad de Dios, donde estableció lo que sería la teología medieval. Pero no vamos a hacer referencia a eso, sino al hecho de que él, comprendiendo que las herejías estaban tratando de introducir sus escritos dentro de las iglesias cristianas, escritos que eran tardíos, por cierto, como lo hemos mencionado, entonces él elaboró una lista de lo que él consideraba los que eran los libros canónicos y que eran aceptados ya por la iglesia cristiana desde hacía mucho tiempo. En primer lugar, él ponía los 4 evangelios como parte de este canon que ya era reconocido por la iglesia. Es decir, él no estaba tratando de establecer un canon nuevo. Él simplemente le estaba brindando el reconocimiento al canon que la iglesia cristiana ya tenía desde hacía mucho tiempo. Los 4 evangelios y Hechos de los Apóstoles, 3 epístolas de Pablo, la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, la epístola de Judas y el libro de Apocalipsis. Él elaboró esa lista donde reconocía la importancia que la iglesia cristiana había dado a estos escritos a lo largo de la historia. Es importante mencionar que cuando los libros sagrados comenzaron a circular, circulaban de forma independiente. No venían en un solo libro como nosotros tenemos hoy en día en nuestras Biblias, que consta de 66 libros, porque eran en rollos manuscritos. Entonces, cada libro circulaba de forma independiente, por lo que en algunos sectores, algunos libros eran desconocidos en algunas regiones y en otras eran bastante reconocidos y bastante apreciados. Por lo general, se cree que el lugar donde tenía mayor circulación un libro era porque estaba aproximadamente muy cercano a la región o la zona donde ese libro fue escrito, publicado y desde donde se distribuyó. De manera que circulaban esos libros desde hacía mucho tiempo de manera independiente, y Agustín hace el reconocimiento de que estos libros, de los que ya hemos mencionado, eran escritos sagrados. Y fue tanta la preocupación que tenía Agustín por la introducción que estaba viendo de elementos heréticos a través de escritos pseudoepigráficos, es decir, tenían un nombre falso, aparecían dándole un nombre de algún apóstol, como podría ser el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, y etcétera, etcétera. Es decir, en la intención, en el interés, estos grupos heréticos de que estos libros fueran reconocidos como libros autorizados, apostólicos, les ponían nombres falsos a sus escritos, tratando de hacer creer a la cristiandad de que eran escritos auténticos de los apóstoles. Pero por sus fechas tardías,
por su publicación tardía, por su distribución tardía, no podían de ninguna forma haber sido escritos por los apóstoles porque nadie reconocía su legitimidad. Y eso era lo que estaba haciendo Agustín de Hipona ahora. Estaba reconociendo aquellos libros que la iglesia a lo largo de los años había reconocido el origen o el carácter apostólico de los mismos. Una vez que Agustín escribió o publicó su lista de libros, convocó dos concilios que fueron muy importantes para el establecimiento del canon del Nuevo Testamento. Y cuando hablo del establecimiento me refiero a que la iglesia cristiana reconoció que esos eran los libros que circulaban desde hacía mucho tiempo entre ellos y que la iglesia había reconocido como escritos sagrados. Así que fue primero en el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, cuando se estableció la primera lista oficial que es exactamente corresponde con la lista que nosotros tenemos actualmente de los libros sagrados. Entre ellos estaban los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas de Pablo más la carta a los Hebreos, dos cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, el libro de Santiago o la carta de Santiago, Judas y el Apocalipsis. Esto mismo sería ratificado por otro siguiente concilio en la ciudad de Cartago en el año 397, donde básicamente serían reconocidos la misma cantidad de libros, los mismos libros serían reconocidos para que finalmente se volviera ya en algo oficial donde la iglesia había reconocido que estos eran los libros que la iglesia consideraba inspirados por el Espíritu Santo y que formaban parte del canon de lo que ahora conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. De forma que aquellos libros que formaban parte de la herejía o que los heréticos, los grupos heréticos habían traído a luz para tratar de confundir a la cristiandad mezclando el mensaje de Jesucristo con su propio mensaje, fueron condenados y rechazados en estos concilios. Pero como les dije, ya Constantino para entonces no existía siquiera y estos fueron concilios netamente hechos por la iglesia que reconoció el carácter y el valor sagrado de los libros del Nuevo Testamento. En nuestro próximo estudio profundizaremos un poco más en lo que fueron los libros gnósticos y hablaremos un poco también de cuáles fueron los criterios que guiaron a los cristianos y a la iglesia para reconocer el valor sagrado de los libros del canon del Nuevo Testamento. Así que en nuestro próximo video concluiremos con esto. Espero nos puedan acompañar. Que Dios les bendiga.